uno cree que las cosas se construyen en línea recta y no se construyen en línea recta. Ajá. Uno va construyendo las cosas en la vida, avanzando 2 pasos, retrocediendo 1, avanzando 3, luego te vas por acá un pasito y por acá otro pasito. O sea, la vida es, no, es así. Lo que pasa es que uno cree que al final, mirando de lejos, uno dice, no, eso fue una línea recta. No, no. Claro. Si miras de cerca, no es una línea recta. Yo como liberal no es que estoy en contra de que exista el gobierno, pero la organización central última es el gobierno, a la que le encargo algunas cosas, pero antes de llegar al gobierno yo he hecho mi vida alrededor de mí mismo, de mi familia, de mi barrio, de mi comunidad, de esto, de aquello, ¿no? Entonces se va. En cambio, el socialismo parte al revés. El socialismo parte de la colectividad, ¿no? Que el centro de la sociedad es la colectividad, y de la colectividad va bajando hacia los individuos, ¿no? Entonces, es una diferencia, por eso le pongo así visual, claro. Es una diferencia radical. Lo uno parte del individuo y se construye hasta el Estado, el gobierno, la colectividad. El socialismo parte de la colectividad y el individuo es el último de la rueda, ¿no? Entonces, son dos visiones absolutamente diferentes, ¿no? La expresión que yo tengo sobre el liberalismo es que un buen liberal es el que dice, yo quiero que respeten mis derechos como individuo, pero yo también quiero respetar los derechos de los demás, y para eso yo ando por la vida mirando alrededor mío. Es que el liberalismo es eso, es una visión individual y colectiva, pero a partir del individuo. Ok, ¿liberales indígenas? ¿Cómo? ¿Ves la posibilidad de liberales indígenas? Pero por supuesto, porque cuando el indígena dice, mi comunidad es más importante que la colectividad del país, está siendo liberal, porque yo te digo, la organización colectiva de país es lo último que viene. Antes venimos los individuos y nuestras organizaciones cercanas. Entonces es totalmente comprensible. Por ejemplo, la justicia indígena, a mí me parece que es un tema, yo siempre lo he apoyado, y cuando se discutió en Montecristi, que estuve en la Asamblea Constituyente, el tema, yo apoyaba ese tema. Me parece que las comunidades indígenas deben tener derecho al tema de la justicia propia, digamos, indígena, lo que sea, ponle el nombre que quieras, me da igual, la justicia propia. Ojo, nuevamente en el socialismo no es así. En el socialismo te dicen, no, hay ciertas cosas que quiere hacer la colectividad, el gobierno, lo que sea, y yo te puedo imponer eso en tu familia. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, puedo obligar a que tus hijos vayan a no sé qué tipo de actividades, porque yo como la colectividad creo que esas actividades son importantes. ¿Sí ves la diferencia? En cambio, en la visión liberal es yo soy el que decido en la familia y con mis hijos, ¿no? Eso acaba en el autoritarismo. Porque si tú dices, hay que tomar decisiones, pero juntos no somos capaces de hacerlo, entonces, ¿cuál es la alternativa? Que alguien decida. Sí. Que él decida. El que está en el gobierno, y si tiene mayoría, que decida. Y dependiendo, puede ser de izquierda, de derecha, populista. Lo que sea. Se aprovecha y nos tiene peleando el uno al otro. ¿Y qué pasa? Que el uno impone lo suyo durante 10 años y vienen los siguientes 10 años después y dicen, ahora nos vamos al otro lado. Borra y van de nuevo. El otro que bueno, entonces andamos de un lado a otro, ¿no? Y haciendo constituciones en promedio cada 10 años, porque cada constitución es el reflejo del que ese rato tiene el poder. Me gusta la política. No me gusta la política por lo que acabamos de hablar. Porque al final es el espacio donde el que tiene la mayoría dice, yo impongo mi mayoría. Pero la política es el arte de conciliar, de gobernar, dice que es la yo teoría. Lo intento todo el tiempo, por eso empecé diciendo eso, yo lo intento todo el tiempo. Si ese es el arte de tratar de dialogar, yo siempre lo intento. Y entonces una de las personas de Alianza País, que no voy a decir tampoco quién es, dejémosle ahí, no importa, una mujer, sí, me dice, ve Pablo Lucio, estemos claros. Tú estás pidiendo otra vez la palabra, ya sabemos lo que vas a decir, ya sabemos cuál es tu pensamiento sobre el tema. Estamos pasando el tiempo. Sí. Pero la verdad, nosotros tenemos los votos. Fue una decisión muy útil para el Ecuador estar dolarizados porque nos pone disciplina en un campo bien importante. Claro. Ojo, esa disciplina, y eso es muy importante estar conscientes, Marco, esa disciplina no es que te resuelve todos los problemas de la vida. No. Pero al menos algunos. Algunos, y te da una base de estabilidad sobre la cual puedes construir algo. Porque si tú
pones para construir un edificio cimientos débiles, el edificio no va a funcionar. Si tú pones cimientos fuertes, no quiere decir que está construido el edificio, lo tienes que construir, pero tienes la base para construir ese edificio. Ese es el tema fundamental. ¿Subsidio? ¿Qué es un subsidio? Es cuando el usuario paga menos de lo que vale el bien o el servicio. Bien o servicio. Por ejemplo, ¿la educación pública es un subsidio o no? Sí es un subsidio. ¿Cuánto cuesta mantener una escuelita? Cuesta lo que cuesta. Profesores de escuela, lo que sea. ¿Cuánto paga el usuario? Digamos que pague 0 o pague un poquito. Entonces, el usuario de la educación o de la salud, igual en un hospital del Ministerio de Salud, está subsidiado. Nosotros no le llamamos subsidio, pero estemos conscientes que es un subsidio. ¿Por qué? Porque el usuario no está pagando lo que vale ese servicio. ¿Quién está pagando? El resto está poniendo la plata para eso. Es un subsidio. ¿El diésel es un subsidio? Sí, porque en la gasolinera, en la estación de servicio, pagamos menos de lo que costó la importación de ese diésel. ¿No es cierto? Costó, digamos, 2.80 y nosotros estábamos pagando 1.80. ¿No? Entonces es un subsidio. Ahora, entonces la pregunta no es el subsidio, porque hay miles de subsidios en el Ecuador. Correcto. Ya te digo, no les llamamos subsidio, pero deberíamos llamarle subsidio. La educación es un subsidio, la salud es un subsidio. Hay 1000 subsidios. A la grande empresa también le subsidian algunos cosas. En ciertos casos. Por eso digo, todo es subsidio. Entonces hay que estar consciente que le llamamos gasto en educación o inversión en educación, pero en esencia es un subsidio para hablar de subsidios. Pero entonces hay buenos subsidios y malos subsidios. ¿Va a haber impacto? Sí. O sea, yo te digo, cuando en tu vida personal tomas decisiones difíciles, ¿hay impactos o no hay? Hay impactos, pues. Cuando en tu empresa tomas decisiones difíciles, hay impacto. Entonces, pretender que no hay un impacto es engañarnos. Pretender que el impacto es una cosa desmedida, increíble, inmanejable, tampoco es. Si tú me oíste hace año y pico, yo no estaba de acuerdo con la subida del IVA, porque me parecía que era darle más plata al gobierno para malgastar más plata. Yo termino diciendo, si es simplemente para darle más plata al gobierno, que estaba malgastando en un subsidio malo que es el diésel, para malgastar en otras cosas, no vale la pena. Lo que necesitamos es líderes que tengan la capacidad de dialogar, de oír, de decir, esta no es la verdad absoluta, o lo que yo pienso no es la verdad absoluta. Yo dialogo con los demás y encontramos soluciones. Ese es el gran tema que yo creo que necesita el Ecuador. Creo que sí lo podemos hacer. Espero que lo hagamos. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Por favor, recuerden que tienen que suscribirse en @Sin Filtros con Marco en YouTube y sobre todo también en los canales aliados de Facebook, Twitter, estamos en TikTok, también en Instagram, con nuestros compañeros que retransmiten, ¿no? TV Puruá, canal 38, que es en señal abierta en el centro del país. También Taquic TV y La Voz de Paquito y una red de radios también comunitarias que permanentemente de lunes a lunes a las 21 horas pues retransmiten en directo nuestro programa. El día de hoy tenemos un personaje muy importante para conocerlo quién es. Yo lo conocí hace mucho tiempo atrás por la televisión, porque cuando no entiendes de macro y microeconomía y tanto que te hablan del PIB, de las tasas, en este caso de pobreza, los quintiles de pobreza, al pueblo ya no se le hace complicado entender esta dinámica. Pero él transformaba esos números y esos datos técnicos de esas estadísticas a un lenguaje sencillo que el Ecuador pues podíamos ya hacer un análisis muy claro sobre este proceso. Entonces, hoy tengo el gran honor de presentar a nuestro invitado, Pablo Lucio Paredes. Así es que bienvenido a mi programa, mi estimado Pablo Lucio. No, mi querido Marco, un enorme gusto estar aquí. Ha sido un gusto que tú me conozcas primero a través de la televisión, de mis programas. Yo tuve como 12 años en la televisión, desde el año 95 hasta el año 2007, en que fui a la Asamblea de Montecristi y por obvias razones dejé el programa. Claro. Y si puedo haber sido útil en esa época, qué bueno.
Pero luego nos hemos visto en muchas otras circunstancias, hemos discutido temas del país, nos hemos sentado a dialogar sobre ese tema. A confrontar también. También, sí, como debe ser, a polemizar. Nos hemos sentado con gente diversa a tratar de conversar del tema. Y tú sabes que mi modesta filosofía ha sido siempre el conversar con la gente. Así es. ¿No? Y siempre he tratado de pensar que no tengo la verdad absoluta para nada. Ajá. Y que el diálogo y la polémica, porque el diálogo viene con la polémica, ¿no? Uno no tiene que estar, qué lindo, todos estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero siempre, tú sabes, yo he tratado de reunirme con quien sea, con quien me proponga sentarme, y nunca ha sido mi espíritu ir a las conversaciones diciendo yo quiero salir de esta reunión con aplausos porque tuve la razón y les saqué, ¿cómo se dice? Les saqué la madre a los otros, sino que siempre mi espíritu ha sido de conversar y tratar de compartir y que eso ayuda a la reflexión de la gente para tratar de avanzar. Ese siempre ha sido mi espíritu en los diálogos, ¿no? De que me oigan y oír ambas cosas. De eso se trata, porque uno puede oír a los demás, pero también tiene que oírle a uno, ¿no? Entonces un diálogo es eso, así que contigo muchas veces hemos estado en ese tipo de diálogos, lo que siempre me ha llenado de satisfacción, así que ahora estar en tu programa para mí es un gusto y es uno más de esos diálogos. Gracias. A ver, empecemos por Pablo Lucio Paredes es quiteño. Bueno, yo nací en Madrid, en realidad mi padre era diplomático y entonces él estaba en funciones en España cuando yo nací, pero nací como ecuatoriano porque nací en la embajada del Ecuador, digamos. ¿Qué tiempo estuviste viviendo en España? ¿Cómo? ¿Qué tiempo viviste en España? Hasta los 5 años, del año 56 al 61. ¿Y ahí retornaste a Quito o fuiste? No, después vine acá, después estuvimos en otros lados, estuvimos en Bélgica, estuvimos acá, estuvimos en Francia, estuvimos acá y seguimos acá. Según te estaba revisando tu trayectoria, tu hoja de vida, tienes sangre brasileña. Claro, mi madre es brasilera y por eso me viene mi amor al fútbol. Ya. Porque cuando yo tenía 5 años, en el año 61, fuimos a visitar, en 62, tenía menos de 6 años, fuimos a visitar a mi familia brasilera en Río de Janeiro, los hermanos de mi mamá. Y entonces uno de ellos, que era un periodista muy famoso en el Brasil, dueño de un periódico, un hombre de lucha tenaz contra las dictaduras, de lucha tenaz. Muchas veces le clausuraron su periódico, le quemaron las máquinas, estuvo desterrado, preso allá por la Amazonía. Las dictaduras son complicadas. Él peleó duro contra eso, pero siempre lo que él se enorgullecía es que aunque le hayan clausurado el periódico y le hayan cerrado o quemado las máquinas, él siempre se daba los modos para publicar su periódico todos los días. O sea, iba a donde alguien y en la noche, aunque sea en vez de sacar 20 hojas, sacaba 2 hojas o 1 hoja, pero sacaba el periódico todos los días en lucha con la dictadura. Y bueno, ahí fuimos y entonces este tío mío pues me llevó al Maracaná, año 62. ¿Cómo fue esa experiencia en el extraordinario partido, el gran clásico de Río de Janeiro, que es Flamengo Fluminense, el Fla-Flu. Y me llevó ahí, yo tengo el recuerdo, no me acuerdo del partido, tenía menos de 6 años, pero me acuerdo la música, la batucada, la cantidad de gente, las banderas. Y bueno, ahí me hice futbolero a muerte, ¿no? ¿Quisiste ser futbolista? Me hubiera gustado, pero no creo que era suficientemente bueno, pero en una época sí era bueno. Pero sí jugabas de niño. No, todo el tiempo he jugado. Ahora he dejado de jugar desde hace 10 años porque justamente por las lesiones del fútbol me acabé dañando la rodilla y me cambiaron la rodilla. Ahora cuando voy a los aeropuertos sueno cuando paso la alarma esa. ¿Cuál era tu posición de juego? Yo jugaba más bien hacia atrás. Jugaba de 5, jugaba back centro, jugaba lateral, pero más en la zona defensiva. Sí. Por eso mis hijos siempre se me burlan, sobre todo uno de ellos que jugaba de delantero. Siempre me dice, lo que pasa es que tú jugabas muy bien de defensa, pero no sabes lo que es hacer goles porque no jugabas adelante. Pasaba la pelota, pero no el jugador. Siempre me ha fregado por eso. Y cuando yo veo fútbol y que veo todo el tiempo y conversamos de fútbol y de los deportes en general,
yo digo algo de los delanteros, ya te digo, mi hijo me dice, pero tú jugabas atrás, no sabes cómo era adelante la cosa. ¿Te ha tocado jugar con tu hijo, o sea, él de delantero en equipos contrarios o siempre juegan del mismo lado? No, una época jugábamos juntos, donde amigos, que había torneos y cosas, jugábamos juntos. Pero bueno, así que el deporte a mí ha sido algo que me acompañó desde que estuve en el Maracaná. Y es una de tus te digo, a los pasiones 5 hasta años. ahora. Yo te diría que mi gran pasión, francamente, dejando de lado otros temas más sentimentales que la familia y todo eso, ¿no? Pero de la vida es el deporte en general y el fútbol en particular. Es mi gran pasión en la vida. Me encanta hacer deporte. Ya te digo, ahora no juego fútbol porque ya me cambiaron la rodilla. Y en el fútbol, tú sabes, siempre hay alguno que viene y se te lleva otra vez la rodilla. Entonces yo digo, no quiero volver a pasar por ese proceso. Pero me encanta hacer deporte, hablar de deporte, comentar de deporte, ver deporte, en fin, creo que es mi gran pasión. Después vienen las demás. ¿En qué colegio estuviste? Yo estuve en el Americano. Ya en el Americano. Y a propósito de deporte, yo jugué la final del intercolegial del año 73, cuando estaba en quinto curso, contra el Colegio San Gabriel, que era muy bueno, tenía un par que después acabaron profesionales. Perdimos 1-0, pero bueno, ahí estuvimos en la final intercolegial. Ah, caramba. Así que no va mal, no va mal. No va mal. La afición en sí para ti también tiene las matemáticas. La verdad es que yo cuando estaba en sexto curso del colegio, tenía 17 años, lo normal, digamos, no sabía qué iba a hacer. No sabía. Decía, ¿a qué me voy a dedicar en la universidad? Como la mayoría de jóvenes. Sí, yo creo. Por eso cuando hay chicos que me dicen, mira, yo estoy en sexto curso, en quinto y no sé qué voy a hacer, le digo, ve, yo 3 meses antes de graduarme no sabía qué iba a hacer. Así que tampoco le tomes así como muy... Entonces estoy seguro que tus papás estarán preocupados, porque es lógico que los papás se preocupen, pero tú no te preocupes. Ya irás encontrando tu camino. Y entonces me enfermé de una enfermedad ahí de supuestamente fiebre reumática, que es algo peligroso porque te ataca el corazón, te puede atacar el corazón y puede ser grave. Entonces estuve 2 meses en cama en los últimos meses de sexto curso. Estuve 2 meses y pico en cama. Y ahí la gente me trajo aquí uno que otro libro para leer, para ver. Y no, ¿qué haces en la cama 2 meses? ¿No? Claro. Y la televisión en esa época no era como ahora, que hay 100,000 películas y 100,000 cosas que ver. Pues en esa época era de 4 de la tarde a 8 de la noche o algo así. Unas horitas. Sí, unas horitas. Y, bueno, y no hay tantos canales. No hay nada de eso, exacto. Los 2 canales. Me trajeron algunos libros y alguien por ahí, un par de personas me trajeron algo de astrofísica, del espacio, de la física, no sé qué. Claro. Y ahí me enamoré de la física y dije, es lo que voy a estudiar. Así que durante 5 o 6 años estudié física nuclear. Ni siquiera física nuclear. Lo que yo estudiaba realmente era física teórica. Es decir, física matemática sobre el nacimiento del universo y las grandes teorías de cómo funciona el universo. Estaba en un mundo totalmente abstracto, digamos, ¿no? Lo más alejado de la vida diaria, digamos, ¿no? No hay nada que hacer. Y bueno, luego empecé a estudiar economía al mismo tiempo. ¿Pero por qué decidiste ese? ¿Por qué te atrajo? Porque te digo, me fascinó los libros que leí y me pareció que esto de tratar de entender cómo funciona el universo... ¿Lo entendiste? Iba camino a tratar de entender, ¿no? Hay un gran físico americano que tiene los mejores libros de enseñanza de física y que era un loco, el señor Feynman de California. Que él decía, bueno, una de las bases de la física es la mecánica cuántica que se inventó hace 100 años, digamos, a grosso modo. Y él decía, el que cree que ha entendido la mecánica cuántica es que no ha entendido nada. El que pretende que ha entendido es que no ha entendido. Sí. Entonces tú me preguntas si he entendido algo he aprendido, algo avancé, algo me fascinó más. Pero llegó un momento en que ya para pensar que me iba a dedicar toda la vida a eso, ya no me emocionaba, digamos, ¿no? Entonces yo había empezado a estudiar economía al mismo tiempo, entonces decidí acabar de estudiar economía. ¿Te gustó más economía? Me pareció que esa estaba bien para la vida. Honradamente, la economía nunca me apasionó como me apasionó en un momento dado la física, ¿no? Pero me parecía muy interesante, chévere, bueno para transitar en la vida, digamos, ¿no? En cambio, la física me parecía que era más abstracto, ¿no? Sí, 30 años más de eso me parecía que no iba conmigo. Además, no me sentía muy capaz tampoco, francamente, ¿no? Ya llegó a un nivel de matemáticas que era muy avanzado y yo honradamente no tenía la capacidad de poder seguir eso. Te hubieras convertido en un Einstein.
No, me hubiera convencido en un pésimo Einstein. No. Me hubiera convertido en un pésimo físico, porque te digo, Claro. cada uno de nosotros, hay esa frase que dice que cada uno de nosotros llega a su nivel de incompetencia algún Ya. rato en la vida. Bueno, yo llegué, al cabo de 5 o 6 años de estudiar física, llegué a mi nivel de incompetencia. No daba para más. Ok. Sí, ya no daba para más. Y en la Entonces economía. seguí en la economía y la economía es, obviamente me ayudó el haber tenido bases matemáticas importantes, a pesar de que la física, la economía no es matemáticas, pero ayuda a Correcto. razonar. Y entonces me fui por ese lado y empecé a hacer cosas en la vida. Yo volví al Ecuador en el año 85, luego de estudiar física y economía. Me tomó Ya. un poquito de tiempo, obviamente. ¿Dónde estudiaste? En Francia, Ya, por circunstancias de la vida. ya. Y entonces, bueno, volví al Ecuador y empecé a encontrar... Economía también estudiaste en Francia. Sí, ahí mismo, ya Ok. estaba ahí, ya me quedé ahí. Ya. ¿no? Ya. Y además ya estaba ahí, ya había estudiado materias de física que me permitían revalidar en economía. Obviamente, en economía no estudié ninguna materia casi ninguna materia de matemáticas. ¿Por qué? Porque había hecho matemáticas mucho más importantes en física, Claro, digamos. ¿no? entonces se te hizo más sí. sencillo. Entonces ahí fui avanzando. Pero llegué al Ecuador y ¿cómo se dice? Queriendo sin querer, algo así es la expresión, ¿no? Sin querer queriendo. Eso, sin querer queriendo. Esa es la palabra correcta. Empecé a meterme en el medio de la comunicación, Ujú. ¿no? Sin querer, tú me decías que yo explicaba las cosas en sencillo. Bueno, sin querer empecé a caer en eso. ¿Cómo llegaste a la televisión? Cuando llegué, yo dije, yo quiero ser independiente, quiero hacer las cosas mías, no quiero estar en una empresa donde hay 500 personas y donde voy a Claro. trabajar ahí cada día, sino que quiero tratar de hacer cosas mías O y caminar burócrata. así. Más que bueno, digo, voy a tratar de hacer lo mío, digamos. Ok. ¿no? Entonces, al poco tiempo saqué un boletín que se llamaba Reporte del Ecuador Confidencial, algo así, no me acuerdo exactamente Ya. el nombre, pero saqué apenas al año de haber llegado acá, que le agradezco mucho al gran economista Rodrigo Espinosa por haberme ayudado y haberme Ajá. llevado en esa dirección. Entonces lo tuve un tiempo, luego el diario Expreso, Ya. por algún contacto de mi tío Paco Paredes, gran periodista y gran persona, que en Ujú. paz descanse, me hizo un contacto con el Expreso de Guayaquil y ellos me dijeron, vea, mándanos unos artículos a ver si escribes bien. Entonces escribí alguna que otra cosa. En esa época no había como pedirle al chat que te dé... Claro. No al había chat, el ChatGPT, que ¿no? para que te dé escribiendo, sino uno mismo tenía que hacerlo. Así que mandé unos 3 artículos, les gustó y me dijeron, vea, lo que quisiéramos es que te encargues de una página económica entera cada día, salvo Ya. sábado y domingo, de lunes a viernes. Ya le hemos propuesto a 3 o 4 economistas, todos han dicho que una página entera es Complejo. complejo. Además, el Expreso era de esos periódicos grandes, digamos, Claro. o sea, la página era grande. Claro. ¿no? Y como yo estaba llegado hace poco, uno es ingenuo, y dije, ya, pues lo voy a hacer, lo acepto. Y me lancé, creo que estuve 2 o 3 años escribiendo ahí en el Expreso, que les agradezco mucho también la oportunidad Claro. que me dieron. Y, Uno de los diarios de mayor sí, circulación, sí, ¿no? sí, Del sí. que era Sí, impreso sí, en sí, sus sí, claro, tiempos. claro, cuando eran impresos. Entonces escribí 2 o 3 años donde ellos, entonces ves, ahí seguí con el tema de la comunicación. Luego yo saqué la primera revista de economía en el Ecuador, año 94, marzo del Ya. 94, que fue la revista Ecos de Economía, que luego en el año 2000 la vendimos al grupo que actualmente es dueño de la revista, el grupo Ricardo Dueñas. De todo el y tema Mauricio de Ecos, Morizzo, ¿no? entonces, pero nosotros lanzamos Ecos, la tuvimos 6 años, entonces ahí también, y luego en el año, te decía, 95 creo yo, arranqué con Telesistema en Guayaquil, arranqué mis 3 minutos diarios, Hablando sobre economía. que es lo que tú debes haber visto alguna vez y que debo agradecer a la gente, que mucha gente me ha dicho que era muy útil el programa. Lo tuve 6 años en Telesistemas y 6 años aquí en Teleamazonas, ¿no? Claro. O sea, 12 años tuve el programa. Entonces también era un tema de comunicación. Eran 3 minutos diarios de un tema económico que yo trataba de hacerle lo más simple posible para que la gente lo pueda manejar y entender y ser útil para la gente, Correcto. ¿no? Entonces ahí seguí con el tema de la comunicación. Y cuando Luego vas en la definiendo- revista, luego en la Sí. Universidad de San Francisco, yo entré en el 2009 a la San Francisco, estuve antes en la Católica, estuve en el SPOL en Guayaquil, estuve en el IDE en Quito, a todos les agradezco la oportunidad que me dieron. 2009 ingresé a la San Francisco y ahí he seguido con el tema de comunicación. Ahí tenemos una publicación que se llama Coyuntura. Bueno, y una Y eres hermana director del chiquita. instituto.
Soy director del Instituto de Todo Economía en la eso, San sí. Francisco y sacamos también Coyuntura Express. Ya estamos en el número 115 de Coyuntura y el 50 y pico de Coyuntura Express. Sigues o sea, produciendo. 160, 170 números hemos hecho en 10 años. Pues claro, hacemos más o menos, en 15 años, hacemos uno al mes más o menos. Entonces, seguido con la comunicación. Entonces, la verdad es que queriendo, como era, sin querer queriendo, me acabé metiéndome en el mundo de la comunicación. Ahora, cuando decides tomar la línea económica, sin querer queriendo, hay líneas y pensamientos en el ámbito económico. Tuvimos un presidente que vino desde Europa, desde Bélgica, de una universidad muy interesante, y él venía con estos criterios del socialismo y luego ya darle un apellido del socialismo del siglo XXI. Supongo que fue todo un proceso de ir construyendo su pensamiento. No voy a juzgar bien o mal. Así sucede en la vida, claro. ¿Cuál es tu línea de pensamiento económico? ¿Y por qué definiste esa línea de pensamiento económico? ¿O tienes una mixtura también de analizar a ver, todo? No. Lo mío es muy claro. Pero tú sabes, en la vida uno cree que las cosas se construyen en línea recta y no se construyen en línea recta. Ajá. Uno va construyendo las cosas en la vida, avanzando 2 pasos, retrocediendo 1, avanzando 3, luego te vas por acá un pasito y por acá otro pasito. O sea, la vida es, no, es así. Lo que pasa es que uno cree que al final, mirando de lejos, uno dice, no, eso fue una línea recta. No. Claro. Si miras de cerca, no es una línea recta. Ya, Pero, en definitiva, mi pensamiento es de liberalismo. ya. ¿Y qué es el liberalismo? Es simplemente, frente al socialismo que tú mencionabas antes, es que el centro de la sociedad somos los individuos y a partir de los individuos nuestras organizaciones más cercanas. Es decir, el centro de la sociedad es el individuo, su familia, su barrio, su empresa, su iglesia, si es que la hay, etcétera, etcétera. Y luego llegas al Estado también, al gobierno. O sea, yo como liberal no es que estoy en contra de que exista el gobierno, pero la organización central última es del gobierno, a la que le encargo algunas cosas. Pero antes de llegar al gobierno, yo he hecho mi vida alrededor de mí mismo, de mi familia, de mi barrio, de mi comunidad, de esto, de aquello, ¿no? Entonces se va. En cambio, el socialismo parte al revés. El socialismo parte de la colectividad, ¿no? Que el centro de la sociedad es la colectividad y de la colectividad va bajando hacia los individuos, ¿no? Entonces es una diferencia, por eso le pongo así visual, claro. Es una diferencia radical. Lo uno parte del individuo y se construye hasta el Estado, el gobierno, la colectividad. El socialismo parte de la colectividad y el individuo es el último de la rueda, ¿no? Entonces son dos visiones absolutamente diferentes, ¿no? Y hay gente que cree que como liberalismo se basa en esencia en la libertad, la gente dice, pero es un sistema de individuos, claro, usted dice que arranca del individuo, entonces de individuos que no piensan en los demás, egoístas y no sé qué, no sé cuántos. Esa es una gran mala comprensión de lo que es el liberalismo, porque como te dije, el liberalismo parte del individuo, pero se va construyendo alrededor suyo. La familia, la comunidad, la iglesia, el equipo de fútbol, lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces no tiene nada de egoísta, se va construyendo, sino que se construye a partir de, ¿sí? Y la expresión que yo tengo sobre el liberalismo es que un buen liberal es el que dice, yo quiero que respeten mis derechos como individuo, pero yo también quiero respetar los derechos de los demás y para eso yo ando por la vida mirando alrededor mío. No. Entonces yo estoy en el tráfico, por ejemplo, y no es que actúo como un individuo egoísta. Sí, actúo como individuo que quiero llegar donde yo quiero llegar, a la casa de mi mamá, que en paz descanse, digamos. Pero miro alrededor mío y digo, aquí hay un peatón, entonces yo me paro y dejo pasar al peatón. Avanzo y digo, aquí hay alguien que está poniendo luces para curvar a la izquierda, le voy a dejar que pase. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, a partir del individuo que mira alrededor suyo, voy construyendo, trato de construir una mejor sociedad, ¿no? Entonces yo como liberal, que me podrían decir liberal egoísta, yo estoy seguro que en general en el tráfico actúo mejor que una buena parte de la gente. ¿Por qué? Porque yo digo, quiero que respeten mi derecho,
pero yo también quiero respetar el derecho de los demás y miro alrededor mío para tratar de ayudar a que el tráfico no sea tan malo. Trato de ayudar a que mi sociedad, si lo que yo puedo, tengamos un sistema donde no haya niños sin educación, donde no haya ancianos sin un mínimo de dignidad en su vejez. ¿El liberalismo ha evolucionado? Entonces, el liberalismo es eso. Es una visión individual y colectiva, pero a partir del individuo. Ok. Esa es la gran diferencia. Estamos claros, pero y además las libertades. Los derechos del individuo, por supuesto. Parten desde las por supuesto, libertades. yo te dije. Okay. Yo quiero que respeten mis derechos, así como yo respeto los derechos de los demás. El liberalismo en los distintos contextos culturales, sociales, ha ido tomando matices. Claro. En el Ecuador existe el liberalismo. ¿O hay una, como yo le llamo una mixtura, algo que se trata de ver entre cuestiones, culturas de origen de pueblos indígenas, cuestiones de izquierda? O sea, vas teniendo como una amalgama de distintas realidades y es lo que construyes. O a lo mejor esa es una complicación que tenemos como Ecuador. Pero el mundo, si tú te das cuenta... Sí, por supuesto. No, mira, evidentemente las sociedades van estructurando el pensamiento. Estoy seguro que hay liberales mucho más individualistas que yo, que son lo que llaman los libertarios, y está muy bien, es su derecho a pensar así. Hay liberales que tratamos de pensar un poco más lo que te acabo de decir, de mirar alrededor, porque vivimos en sociedad, entonces no es solo mis derechos, sino es la colectividad también. Entonces hay muchas formas. Por ejemplo, para mí como liberal, el hecho que las comunidades indígenas, por ejemplo, en ciertos aspectos puedan ¿cuál es la palabra? ¿Autogestionarse es la palabra? Claro. Digamos autogestionarse. Para mí es totalmente comprensible. O sea, yo no tengo nada en contra de eso. O sea, ¿por qué? Por lo que te dije. La sociedad se estructura a partir del individuo y su entorno más cercano. Entonces, ¿cuál es el entorno más cercano? ¿Cuál es el entorno más cercano en las comunidades? La comunidad, pues. Entonces, me parece que es totalmente comprensible que una comunidad pueda autoorganizarse. ¿Hay liberales indígenas? ¿Cómo? ¿Ves la posibilidad de liberales indígenas? Pero, por supuesto. Porque cuando el indígena dice mi comunidad es más importante que la colectividad del país, está siendo liberal, porque yo digo, la organización colectiva de país es lo último que viene. Antes venimos los individuos y nuestras organizaciones cercanas. Entonces es totalmente comprensible. Ahora, cuando la comunidad indígena, como está sucediendo ahora, por ejemplo, en el paro, dice, la autoridad nacional no puede ingresar a mi comunidad y no puede actuar en mi comunidad, entonces ahí sí estamos en problemas. No, porque tú haces parte de una colectividad en la cual has aceptado reglas también de la colectividad. Entonces no puedes de repente decir, como hoy estoy enojado, ahora tú no entras a mi comunidad. No. Claro. Porque al revés yo también podría decir, entonces tú no puedes entrar a mi ciudad tampoco. No, porque mi espacio es mi ciudad. No. Entonces yo creo que ahí está el tema del respeto a lo de uno y el respeto a lo de los demás. Correcto. Entonces, por ejemplo, la justicia indígena, a mí me parece que es un tema siempre lo he apoyado, y cuando se discutió en Montecristi, que estuve en la Asamblea Constituyente, el tema, yo apoyaba ese tema. Me parece que las comunidades indígenas deben tener derecho al tema de la justicia propia, digamos, indígena, lo que sea, ponle el nombre que quieras, me da igual, la justicia propia. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que están miembros de la comunidad. Los que están en una circunscripción, porque el territorio es para los miembros de la comunidad. Para que esté claro para todos, es para los miembros de la comunidad. Sí. Entonces me parece que es obvio. Pero también de personas que no son indígenas, pero están en el territorio. Sí, por supuesto, es la comunidad, se hacen parte de la comunidad, claro. hacen parte de la comunidad. No es un tema racial, digamos, es un tema de espacio en el cual si tú estás en esa comunidad, aceptas las reglas de esa comunidad. Igual que la comunidad indígena está en la colectividad del país y tiene que aceptar las reglas de
de ese país. Ahora, la Constitución determina eso. ¿Crees que es un error de la Constitución? Tú fuiste constituyente y vamos a tomar ese punto, porque la Constitución determina la libre determinación, en este caso de los pueblos indígenas. Hay una declaración de las Naciones Unidas que el Estado ecuatoriano pues es firmante también de ese acuerdo. Pero hay un elemento que yo digo, o sea, las normas están ahí, pero siempre habla la Constitución, por ejemplo, del tema de derechos humanos y el hecho de que estos elementos se den dentro de un ámbito de derechos humanos, y habla también de una coordinación, porque si no entran a chocar, como tú dices, el uno no entra y el otro no, yo soy atropella los derechos del otro. Entonces, creo que ahí ha faltado a lo mejor una viabilidad del Estado en sí. Yo te estoy hablando del concepto. Yo estoy hablando del concepto. Claro, yo creo que debe ser mutuo. Ahora ya en la práctica, bueno, cómo se aplica, hay que aplicarlo lo mejor posible, pero digamos el concepto es ese. Y también creo que hay ciertas, hay que determinar, en tema de la justicia, hay que determinar qué cosas son permitido que juzgue la comunidad y qué cosas no. De hecho, está dado la Corte Constitucional. No, yo sé, por eso te digo, ese es un tema fundamental. Mira, es igual que el tema de la patria potestad, de los hijos. Es lo mismo. Claro. No. La patria potestad de los hijos quiere decir que hasta un cierto momento de la vida somos los padres que decidimos qué hacen y qué no hacen nuestros hijos, ¿no es cierto? A no ser que hagan barbaridades, que vayan a robar, ahí tiene que intervenir la colectividad, ¿no es cierto? Las leyes colectivas. Pero mientras tanto, hay cosas que son del interior de la familia. Nuevamente, se construye ¿cómo? A partir del individuo y su organización más cercana, que es la familia. Entonces, la familia está en muchos aspectos está antes que la colectividad. Que ojo, nuevamente en el socialismo no es así. En el socialismo te dicen, no, hay ciertas cosas que quiere hacer la colectividad, el gobierno, lo que sea, y yo te puedo imponer eso en tu familia. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, puedo obligar a que tus hijos vayan a no sé qué tipo de actividades porque yo, como la colectividad, creo que esas actividades son importantes. ¿Sí ves la diferencia? En cambio, en la visión liberal es yo soy el que decido en la familia y con mis hijos, ¿no? Yo soy un indígena evangélico, por ejemplo. Sí, los valores, y cuando alguien dice que es de izquierda, yo le digo, porque yo no soy de izquierda y soy claro, siempre lo he dicho. No comparto esa situación porque tengo valores y principios que hoy con la izquierda que está en este momento pues son diametralmente opuestos. Yo puedo respetar, puedo debatir, puedo discutir en un ámbito liberal, pero no soy. Ok, entonces creo que ahí llegamos a un acuerdo. A ver, pero ¿qué hacemos en un país polarizado, Pablo Lucio? O sea, hay gente que dice a los liberales, entre comillas, derecha, o sea, poco más y quieren ahorcarles. Yo creo, y Marco, del otro lado también tenemos posiciones. ¿Qué hacemos con el país? Yo creo, Marco, que ese es el gran problema del Ecuador, es que todos, y cuando digo todos también me incluyo, intentando no serlo, pero también todos caemos. No es que somos unos perfectos y otros no lo son. No, todos tenemos nuestras fallas. En el Ecuador la gente se pone en el ring, cada uno en su esquina, y dice, el que está en el otro lado es un hijo de su madre. Peor con redes sociales. Es un hijo de su madre, yo no quiero hablar con él, porque lo que él piensa es una barbaridad, Y entonces el diálogo, y por eso empecé esta conversación, que es un diálogo, pero empecé diciéndote que yo he tratado siempre en la vida de poder establecer ese tipo de diálogos, no de denigrar al otro diciendo, no, yo con él no hablo porque es un desgraciado. Claro. Pero desgraciadamente sí sucede eso en el Ecuador, ¿no? Mira, yo tengo la experiencia de haber estado en esta comisión ciudadana que organizó Guillermo Lazo para discutir el tema de la seguridad social, más dicho, el sistema de pensiones. Un tema muy espinoso, ¿no? Complejo. Complicado. Yo acepté estar ahí porque, no porque estoy desocupado, claro. Ni tampoco porque ganaba algo, yo no ganaba nada, pero me parecía que era un espacio de diálogo que valía la pena. Pero, ¿qué dijeron varios grupos? Varios grupos dijeron, ese es un grupo de liberales, de derecha, de no sé qué, no sé cuántos, así que no hablamos. ¿Qué les costaba venir y sentarse un par de horas para ver qué estábamos pensando nosotros, transmitirnos sus pensamientos y quizás con sus pensamientos mejorar nuestra propuesta? Claro. O sea, ¿qué les costaba 2-3 horas de una tarde, una mañana, con un café, unas galletas? ¿No? Claro. Conversar, no. Ellos son de derecha, son liberales, son no sé qué. Nosotros lo único que tratábamos de hacer es ser útiles, ¿no? Y si al final pudimos ser útiles, qué bueno, y si no lo fuimos, también hicimos el esfuerzo, no importa. Pero también eso es en un sentido, ¿no? Que éramos de derecha, que éramos liberales, que no sé qué. Pero también me recuerdo que en un momento dado les escribo a unos amigos liberales
y les digo, vea, no voy a mencionar nombres ni nada, pero tal persona que es más bien, ¿no?, de izquierda, digamos, socialdemócrata, quisiera conversar con ustedes sobre temas de la economía nacional, ¿no? Hagamos una reunión vía Zoom ahí un par de horas a discutir algunos temas. Una parte al menos de estos amigos liberales dijeron, no, yo con él no hablo. Con él ni en la esquina. Yo con él no hablo. ¿Pero por qué no hablas con él? Porque él es socialdemócrata y yo soy liberal y los socialcristianos y los demócratas no nos llevamos. Los liberales y los socialdemócratas no nos llevamos. Piensan diferente. Yo digo, sí, así es, piensa diferente. Es la idea, sentarnos a pensar diferente. Pues si siempre estamos conversando entre nosotros liberales, conversemos con otros también. La mitad de la gente dijo que no. Como diríamos Entonces, en el fútbol, alguien de la liga con el Barcelona no se lleva. Pero cuando juega la selección. Exacto. Entonces, ese es el gran problema, mi querido Marco, del Ecuador, la incapacidad de dialogar entre todos. ¿Te has sentado con personas de izquierda? Yo muchas veces empecé diciendo... Estás en un ámbito académico, yo ¿no? empecé diciéndote que yo siempre he intentado dialogar con quien sea. ¿Y por qué no se empieza desde la academia un poco a fomentar este tipo de espacios? Porque en el fondo todos tenemos metidos en la cabeza esa cosa de, dialogar con los otros. No, yo no quiero. En el Ecuador no sabemos dialogar, entonces esto no va a llevar a nada. Vamos a perder el tiempo. O sea, yo creo que hay toda una mentalidad que por buenas o malas razones, razones fuertes o razones débiles, frena eso, pero eso me parece a mí lo peor que sucede en el Ecuador, porque entonces no podemos sentarnos a discutir los temas. Y entonces, el Ecuador está llegando a topar al límite muchas cosas. Está en el límite muchas cosas. Ahora, ¿en qué acaba eso, mi querido Marco? Eso acaba en el autoritarismo. Porque si tú dices, hay que tomar decisiones, pero juntos no somos capaces de hacerlo, entonces, ¿cuál es la alternativa? Que alguien decida. Sí. Que él decida. El que está en el gobierno, y si tiene mayoría, que decida. Y dependiendo, puede ser de izquierda, de derecha, populista. Lo que sea. Se aprovecha y nos tiene peleando el uno al otro. ¿Y qué pasa? Que el uno impone lo suyo durante 10 años y vienen los siguientes 10 años después y dicen, ahora nos vamos al otro lado. Borra y van de y nuevo. El otro, que bueno, entonces andamos de un lado a otro, ¿no? Y haciendo constituciones en promedio cada 10 años, porque cada constitución es el reflejo del que ese rato tiene el poder. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo Lucio? No sé. Encontrar espacios de diálogo, no sé cómo son, ya te digo, yo modestamente he intentado. No siento haber logrado nada, me esforcé, pero no quiere decir que haya logrado nada importante. Yo fui, tú sabes, porque conversamos en esa época, yo fui a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Cuéntame esa experiencia, estuviste con un bloque muy grande de asambleístas de la Revolución Ciudadana autoritaria del otro lado. Por eso cuando hablan de autoritarismo que he visto en este gobierno, también les hago recuerdo que anteriormente había la misma situación. Yo fui asambleísta periodo 2009-2013, cuando tenía 100 asambleístas. Justo después de Cristi, inauguramos de la Asamblea Nacional. Y no era una planadora, eso era un ejército de tanques ahí, o sea, 100 asambleístas. Exactamente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Entonces ya te digo, yo fui a Montecristi con ese espíritu de que quizás era una oportunidad para dialogar. Es la única vez que yo me he presentado a una elección política y la gente tuvo la amabilidad. ¿No te gusta la política? No me gusta la política por lo que acabamos de hablar. Porque al final es el espacio donde el que tiene la mayoría dice, yo impongo mi mayoría. Pero la política es el arte de conciliar, de gobernar, dice que es la teoría. Yo lo intento todo el tiempo. Por eso empecé diciendo eso. Yo lo intento todo el tiempo. Si ese es el arte de tratar de dialogar, yo siempre lo intento. Entonces hago política fuera de la política, digamos. Estuviste así también de secretario de planificación. Claro, eso yo no les llamo política. Digo, por eso te dije, elección política. Sí. La única vez que participé fue en Montecristi, la gente tuvo la amabilidad. El otro día, por ejemplo, no voy a nuevamente a mencionar a nadie, con nombre y apellido. El otro día me llama un periodista, digamos, muy correísta, muy cercano al correísmo, muy correísta. Y me escribe y me dice, Pablo, ¿podrías venir a una entrevista? Y yo le dije, sí, claro. O sea, ni siquiera pensé 2 veces. Claro. Porque yo estoy dispuesto a dialogar con quien sea. Me da igual que sea así, asado. Somos todos ecuatorianos, entonces dialogar me parece lo básico. Entonces fui donde él. ¿Y cómo te fue? Entonces tuvimos un programa interesante, creo que fue interesante, fue polémico, interesante, en fin.
Pero fuimos también sin filtros, digamos, Ya, cada uno claro. diciendo lo suyo. Y a la salida, cuando acabo, le digo, verás, yo vine acá sin dudar. Apenas tú me escribiste, te dije, ok, ¿cuándo? No, el viernes no puedo. El jueves, sí, ya, ok, Claro. ya, lo que sea. Vine así. Pero hay mucha gente que me ha dicho, es el colmo que vayas donde él. Y él me dice, y te imaginarás la cantidad Claro. de gente que me dijo a mí, o sea, él me dijo, ¿cómo le invitas al energúmeno del Claro. Pablo Lucio? Sí. Claro. Se le digo, así es, pero hay que tratar de hacerlo. Pero claro, esas cosas que hacemos a nivel muy micro no permea hacia las estructuras más grandes de la sociedad. Pero ¿no? ¿crees que se podría permear? Yo creo que sí, No sé. si hacemos algunos esfuerzos, porque estamos llegando a un límite y creo que necesitamos no una nueva constitución, un pacto social. Sí. Pero ¿cómo O sea, se arma? Tú dime, Marco, ¿cómo se arma? Mira, yo he estado hoy con las redes sociales, te comento, ¿no? Y estoy experimentando en TikTok, que nunca dije que voy a estar. Es que me conecto a 11 de la noche y hay 300, 400, 500 que se me conectan por ahí. Y cada uno empieza, pues, abajo el gobierno, el otro que trabaja en vagos o eres de izquierda y empieza la remembranza. Yo los escucho, los leo a cada uno. Y voy argumentando en cada uno, poniéndolos en punto medio. Entonces, yo digo, si bien es cierto, yo vengo también de una larga data de dirigencia, y antes, por ejemplo, era la reunión en el barrio, en la comunidad, ¿no? Hoy las redes sociales te permite, y mucha gente al final de esas reuniones me dice, oye, creo que hay una posición intermedia. O sea, cuando tú no simplemente le digo, aquí son todas las voces son bien escuchadas y les leo lo que hablan en contra de uno de otro. Entonces creo que los esfuerzos se pueden hacer porque esperar desde un gobierno, los gobiernos funcionan desde una perspectiva eminentemente de datos, de estrategia política, no importando costos económicos, cuestiones complicadas. Entonces, Chile lo logró. O sea, no vamos a estar de acuerdo. No, hay países que lo logran. Sí, claro. sí. Sí, sin duda. Entonces, no vamos a estar de acuerdo. Uruguay lo logra, perdón. Uruguay está muy bien. Entonces digo, no vamos a estar de acuerdo. Cuando les pregunto, la inseguridad, el crimen organizado, ¿estamos de acuerdo? El de correísta, el de izquierda, el de derecha está de acuerdo. Empleo está de acuerdo. Ok, entonces caminemos en esos 4 o 5 puntos. ¿Crees eso posible? Mira, yo creo que eso es posible, por eso lo sigo haciendo. Lo seguimos. Lo seguimos, sí. Hablaba egoístamente de mí. Si no, no lo haría, pues, ¿no? Claro. Y te digo, este periodista correísta que me llamó hace 2 o 3 meses, fui donde él. Ajá. Si no creyera en eso, no lo haría, pues hubiera dicho, jueves de noche, más bien hay un buen partido de fútbol para ver y no voy, ¿para qué? Claro. No, yo lo hago, intento, estoy donde me piden, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede, pero después pienso y digo, o sea, depende de cómo esté el ánimo, ¿no? Cuando el ánimo está bueno, digo, a sí veces se nos puede. levantamos deprimidos. Sí. Y si no, digo, mira, yo llevo en esto de la comunicación, como te digo, volví al Ecuador en mis estudios en el año 85. Yo en el año 86 o máximo 87, creo que fue 86. Bueno, yo traje al Ecuador por la fundación alemana Hans Seidel, que tú conoces. Claro. Traje al Ecuador la discusión sobre el sistema de pensiones chileno. Hasta el año 86, 87. Era los 4 o 5 años de que se implementó en Chile. Ahí traje la discusión. Para analizarlo en el Ecuador. Y no estaba diciendo para aplicarlo al Ecuador, era para discutirlo en el Ecuador, que no es lo mismo, para discutirlo, claro, para aprender, lo que sea. Bueno, eso fue el año 86. Ajá. Año 2000, cuando fue 23, estuve en la comisión ciudadana del sistema de pensiones. O sea, 14 más 23, 37 años después, seguía en lo mismo. Claro. Y seguía, mi querido Marco, lo que discutíamos hace 37 años es lo mismo que discutíamos 37 años después. Lo que la gente se oponía hace 37 años es lo mismo que la gente se opone 37 años después. ¿Me entiendes? Entonces, hay ratos que yo digo, he pasado 37 años discutiendo este tema y seguimos exactamente en las mismas, los malos días. Pero la seguridad social está quebrada. Por eso. Yo empecé la discusión hace 37, ya son 39, 2 años más. Hace 39 años, mi querido Marco. Claro. Y 39 años después está quebrada. Y entonces ahí es cuando yo me digo,
el esfuerzo que he hecho durante 39 años de discutir este tema, de estar en la comisión, de haber tenido esta cosa con Hindsight, de haber estado en no sé qué, de haber estado en Montecristi discutiendo este tema, de haberlo discutido durante 39 años. Y tú me dices que al cabo de 39 años, con toda razón, que el sistema está quebrado, entonces yo digo, ¿de qué sirvió estos 39 años de esfuerzo? Pero luego digo, no, si hay 39 años más, que no voy a durar 39 años, pero si hubiera 39 años más, volvería a tratar de hacer lo mismo. Pero mira, sobre el tema, y es la gran dificultad, yo te digo, de la discusión y el autoritarismo, es que mucha gente dice en el Ecuador, ve, ahora que tenemos mayoría, aprovechemos para hacer las cosas. ¿Pero llamando qué es eso, algunos proyectos de ley económica urgente. ¿Pero qué es eso, Marco? ¿Pero qué es? Es decir, ahora que tengo mayoría, pongo mis ideas, pero ¿cuándo hacemos las ideas de todos? De todos, exacto. ¿Cuándo? No. Yo me acuerdo en Montecristi, ya que tú me preguntabas de Montecristi, y me acuerdo... ¿Llegaste a acuerdos en Montecristi? Verás, yo escribí un libro que desgraciadamente está, para mi gusto, obviamente con muchas faltas de ortografía y cosas, porque yo terminé de escribir y enseguida chequeamos y enseguida mandé a imprimir. ¿Por qué? Porque enseguida vino la discusión para votar a favor para el referéndum, perdón, exacto, para el referéndum. Y entonces tuve que hacer todo el apuro, pero lo hice mi trabajo. Yo creí que era ese mi trabajo. Y al final del libro, hay un capítulo que es en qué cosas nos pusimos de acuerdo, en qué no. ¿Y cuáles fueron? Y siendo objetivo, llegamos a acuerdos en cosas absolutamente secundarias. Ahí lo digo. En las cosas fundamentales, la planadora, el tanque, como tú dijiste, pasó por encima. Yo me acuerdo sobre el tema de la seguridad social, que estábamos un día discutiendo ahí por el mes de marzo, abril debe haber sido. La asamblea se acabó en junio, julio. Tema de justamente el sistema de jubilación. Y bueno, plantearon el tema, ¿no? Luego yo pedí la palabra, hablé del tema. Luego alguien de la mesa, esto era en la mesa, no en la asamblea grande, sino en las mesas. Claro, en las comisiones. En la mesa, en las comisiones, exacto. Alguien planteó algo, alguien más planteó algo, y luego yo pedí otra vez la palabra, porque la verdad yo de todos los que estaban ahí probablemente era el que más conocía del tema, porque ya te digo, eran años que venía discutiendo esto. Y bueno, pedí otra vez la palabra, y otra vez se discutió un poco, ya pasó una media hora, volví a pedir la palabra. Y entonces una de las personas de Alianza País, que no voy a decir tampoco quién es, dejémosle ahí, no importa, era una mujer. Sí, me dice, ve Pablo Lucio, estemos claros. Tú estás pidiendo otra vez la palabra, ya sabemos lo que vas a decir, ya sabemos cuál es tu pensamiento sobre el tema. Estamos pasando el tiempo. Sí. Pero la verdad, nosotros tenemos los votos. Nosotros tenemos los votos, así que ¿para qué seguimos discutiendo? La mayoría de los votos, no la planadora. ¿Para qué seguimos votando? ¿Para qué seguimos discutiendo? No. ¿Eres partidario de una nueva constituyente? Entonces yo le dije al presidente de la mesa, un poco de broma, le digo, vea, mi estimado señor presidente, en vista de que no quieren discutir y que íbamos a tomar 2 días para discutir el tema de seguridad social, o 3 días, lo que haya sido, denos vacaciones. Claro, al final ya todo estaba decidido. Entonces yo dije un poco de broma, ¿no? Claro. Y el presidente me dice, tienes toda la razón, Pablo Lucio, les doy vacación los 2-3 días que ya no vamos a discutir este tema. Porque ya está caso cerrado. No fue eso. No. Entonces, con esa experiencia, ¿eres partidario de una nueva constituyente? Con esa experiencia no soy partidario, a no ser, mi querido Marco, que logremos ir con otro espíritu que no es el espíritu de mayoría, sea quien sea la mayoría, que no es el espíritu de mayoría, ¿crees que hay ese sino espíritu? El espíritu de dialogar. ¿Crees que hay ese espíritu ahora? Lo está planteando el presidente. No, creo que en el Ecuador no lo hay. Pero ahí volvemos al día negativo, el día positivo. Capaz que ahora estoy positivo y te digo, sí valdría la pena intentar. Sí vale la pena, capaz que vale la pena intentar, no sé. Pero si vamos con el espíritu tradicional ecuatoriano. Yo he dicho públicamente que sí voy a apoyar un tema de una nueva consulta. Lo que he dicho es que el presidente lo mande adecuadamente, no debemos saltarnos, por ejemplo, en la coyuntura. Sí, por supuesto. Pero sí creo que hay cosas que se deben tratar. Pero si no vamos con ese espíritu, Marco. Pero ahí yo pongo el elemento estratégico y político. No va a haber una mayoría aplastante. No va a haber. Entonces, esa complicación de tener mayoría hace el debate mucho más fuerte. Ojalá. ¿No? Entonces, bueno, son especulaciones y teorías. Yo digo,
posiblemente se podría dar. Estás estás en ánimo positivo, me parece muy bien. Sí, o sea, sí, creo que se podría sacar Podría algo. ser. Siempre y cuando no haya una planadora, porque si no puede ser el anterior Sí, que hacía lo que cualquiera. quiso y este otro también puede venir y hacer lo que quiso. Pero por otro lado te digo, como no tenemos experiencia de diálogo en el Ecuador, yo no sé qué sale cuando dialogamos. Yo te voy a plantear, como yo sé que tú vas a ir a la Asamblea Constituyente. Sí vas a ir, sí vas a ir, sí vas a ir. no, Y la vamos a gente ver va a ahí. votar por ti, está muy bien. Yo te voy a plantear, cuando vayas... Tú votarías por mí. Pero evidente. Bueno, al menos ya empiezo con un voto. Uno, claro. Exacto. Al menos de mi mujer Sí, es sí, complicado. sí. No le gusta la política. exacto, ellas me votan imagino, en contra. me Sí. imagino. Bueno, y el voto tuyo, ya son dos. Ya somos dos. Aunque parezca intrascendente, Ajá. yo creo en la Asamblea, por más que esto nació en la Asamblea Francesa hace 200 años, 200 y pico de años, que no deberían sentarse por bloques. Ya. Porque el rato que te sientas por bloque, ¿qué estás diciendo? El de la izquierda y el de la derecha. Oposición. Y donde Unos salieron contra todos otros. los temas de izquierda y derecha. Exacto. Entonces yo digo, lo que debería hacerse, Mezcladitos. orden alfabético. Sí. Orden Sí, alfabético. A ver, aquí está la lista. Chin, 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 de izquierda así, subiendo, sí. y se pone. Porque eso qué cambia, parece intrascendente, y lo es intrascendente, pero te obliga a estar con otros que no son los tuyos. Y además a saludar, a conversar, porque Exacto, cuando ya vienes eso. en bloque se te complica. Exactamente. ¿No? Porque conversas entre los mismos. Entre los mismos. Pero si estás mezcladito, pues ahí puedes Esa dialogar, palabra, al mismo mezcladito. entender al otro que está ahí. Entonces me yo parece- espero que el gobierno en su propuesta de asamblea ponga entre las guías, digamos, de la asamblea, ponga y se sentarán por orden alfabético, Ujú. no por orden de grupos. Muy bien, ahora caminemos un poco más. La dolarización, ¿qué opinas de la dolarización? Fuiste un duro defensor de la dolarización siendo. y creo que es bueno, ahí nadie discute. Inclusive Correa, que quería en sus buenos tiempos, No lo hizo. no hay que nombrarlo, pero hay que decirlo. Entonces lo hizo, quiso bajarlo, pero no, y hoy tampoco. Creo que nadie estaría a favor de ese tema. Cuéntanos unos elementos del tema de la dolarización. Mira, yo estoy convencido que un país indisciplinado como el Ecuador, porque somos indisciplinados, requiere una regla fuerte que te frene la indisciplina. Ajá. Y en el tema monetario, que es uno de los campos de mayor indisciplina en todos los países del mundo, cuando se vuelven indisciplinados, es el tema monetario, pues yo creo que el Ecuador tiene que tener, una regla fuerte, y esa mejor regla posible es la dolarización. Entonces, yo no tengo ninguna duda que valió la pena hace 25 años haber peleado por la dolarización. Creo que es una fortaleza en el Ecuador. No tengo ninguna duda, mi querido Marco, Ujú. que en los últimos, no sé, 10 años, por decir algo, hubiéramos usado la famosa maquinita de dinero para resolver nuestros problemas y la consecuencia hubiera sido inflación, devaluación, incertidumbre. ¿A quién afecta más? A la gente más pobre. Correcto. Y entonces yo estoy convencido, hay gente que me dice, estuviéramos como Venezuela. Yo digo, quizás no como Venezuela, pero sí como la Argentina de los últimos 20 años. Estaríamos Ajá. así. Y eso yo no quiero para el Ecuador. Entonces, ¿Milei lo está haciendo bien? ya te voy a comentar. Sí, ya te voy a comentar inmediatamente. Y entonces, yo creo que así fue una decisión, no importa cómo se la tomó, pero fue Ya. una decisión muy útil para el Ecuador, estar dolarizados, porque nos pone disciplina en un campo bien importante. Claro. Ojo, esa disciplina, y eso es muy importante estar conscientes, Marco, esa disciplina no es que te resuelve todos los problemas de la vida. No. Pero al menos algunos. Algunos y te da una base de estabilidad sobre la Ajá. cual puedes construir algo. Porque si tú pones para construir un edificio cimientos débiles, el Claro. edificio no va a funcionar. Si tú pones cimientos fuertes, no quiere decir que está construido el edificio, lo tienes que construir, Ajá. pero tienes la base para construir ese edificio. Ese es el tema fundamental. No es que el edificio se construye solito porque hay las bases, no. Claro. Hay que construirlo. No. Yo creo, y yo desde que hay la dolarización en el Ecuador, cada cierto tiempo hay medios argentinos que me han llamado y me han preguntado sobre, y yo siempre he dicho,
Argentina es el típico país indisciplinado que debería dolarizarse. Y creo que Milei, que está haciendo un gran esfuerzo para poner orden en la Argentina, ha cometido un gravísimo error, al menos hasta ahora, es no haber escogido el dólar como moneda y terminar con el peso y poner el dólar. Yo creo que eso le hubiera dado una base de estabilidad para, nuevamente, insisto, construir algo encima de eso. Entonces ahora todavía tiene cimientos débiles y él está tratando de construir algo encima de cimientos débiles porque existe el peso y el peso es una moneda. ¿Por qué crees que no lo hizo? No sé. Porque sí tenía criterios de ir caminando sorprende, ese camino, ¿no? Me sorprende, pero mira, yo conozco, no es que sea amigo mío, pero le tengo mucho respeto a un economista argentino que iba a ser el presidente del Banco Central y él estaba absolutamente convencido, este economista, de la dolarización. Él iba a ir al Banco Central para la dolarización y a él le bajaron de la camioneta 15 días antes de que empiece el gobierno. Entonces, cuando ya le bajaron de la camioneta, uno dice, si él que se iba a encargar ese tema y le bajaron de la camioneta, ¿por qué era? Porque ya no querían entrar en la dolarización. Y efectivamente ya lleva un buen tiempo, bueno, no tanto, ya lleva un tiempo Milei y no lo ha hecho. Yo creo que es el gran error que él cometió, no haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Es difícil hablar de países en el que uno no está, ¿no? Yo solo hablo del Ecuador porque algo conozco el Ecuador. Incluso ahí en eso soy ignorante, pero trato de conocer el Ecuador. Yo creo que no lo hizo primero por una cuestión cultural. Para el argentino que es muy... Exacto. El ego argentino. Sí, que tiene ese ego argentino, ¿no es cierto? Para él abandonar su moneda creo que era un ego demasiado peso fuerte. Argentino y poner la dolarización. Podría ser. Era un tema de ego muy fuerte, de cultura, de sociedad. Y lo segundo es que hubo una cantidad de gente alrededor, incluyendo el ministro de Finanzas, de todo el equipo, que en realidad una buena parte del equipo económico de Macri, ¿no? Correcto. En parte, Caputo y ellos, le convencieron que había cifras del Banco Central que no cuadraban y si no cuadraban no se podía dolarizar y entonces esperemos hasta que se cuadre para poder dolarizar. Y entonces entraron en un círculo errado. Entonces yo creo que hay un tema cultural y hay un tema técnico errado. Y no tener también una mayoría política en el Congreso y en el Senado. Ok, vamos al último punto. Creo que el tiempo, mira que un diálogo tan rápido. Wow. Así es que vamos a la coyuntura. Estamos en una crisis social, levantamientos políticos. ¿Cómo tú ves estas medidas que hay, sobre todo en el tema de los subsidios a los combustibles? De hecho, desde la década del 70, cuando se instaura este proceso, luego vienen en el 80 queriendo corregir y se complican porque las decisiones no solo son económicas, sino también políticas. Algunas fueron inclusive, no la única, pero la causa de destitución de gobiernos, crisis políticas. ¿Cómo lo miras ahora? ¿El presidente actuó de buena manera? ¿Lo está haciendo bien? Económicamente, bueno, no vamos a discutir que los subsidios son malos. A ver, si me permites, para la gente que tiene la amabilidad de escuchar tu programa, y que supongo que serán muchas personas, hay que estar claros de qué es un subsidio. Ya. Un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Subsidio. ¿Qué es un subsidio? Es cuando el usuario paga menos de lo que vale el bien o el servicio. Bien o servicio. Por ejemplo, ¿la educación pública es un subsidio o no? Sí es un subsidio. ¿Cuánto cuesta mantener una escuelita? Cuesta lo que cuesta. Profesores de escuela, lo que sea. ¿Cuánto paga el usuario? Digamos que pague 0 o pague un poquito. Entonces, el usuario de la educación o de la salud, igual en un hospital del Ministerio de Salud, está subsidiado. Nosotros no le llamamos subsidio, pero estemos conscientes que es un subsidio. ¿Por qué? Porque el usuario no está pagando lo que vale ese servicio. ¿Quién está pagando? El resto está poniendo la plata para eso. Es un subsidio. ¿El diésel es un subsidio? Sí, porque en la gasolinera, en la estación de servicio, pagamos menos de lo que costó la importación de ese diésel. ¿No es cierto? Costó, digamos, $2.80 y nosotros estábamos pagando $1.80. ¿No? Entonces es un subsidio. Ahora, entonces la pregunta no es el subsidio, porque hay miles de subsidios en el Ecuador. Correcto.
ya te digo, no les llamamos subsidio, pero deberíamos llamarle subsidio. La educación es un subsidio, la salud es un subsidio. Hay 1000 subsidios. A la grande empresa también le subsidian algunos En cosas. ciertos Sí, casos. sí, Por eso sí, digo, sí, todo sí. es subsidio. Entonces hay que estar Sí. consciente que le llamamos gasto Sí. en educación o inversión en educación, Sí. pero en esencia es un subsidio para hablar de subsidios. Pero entonces hay buenos subsidios y malos subsidios. ¿Ya? Entonces yo digo, es bueno que yo, los ciudadanos, paguemos el subsidio de la educación para que haya gente de bajos recursos que pueda educarse, y mi respuesta es sí, porque yo sí quiero que niños que no tienen las posibilidades puedan educarse y tener buena salud, y por eso yo estoy dispuesto a pagar el subsidio a la educación. Porque va directo a la educación del niño. Ahora, uno puede discutir, pero las escuelas no son perfectas, las escuelas son buenas o malas, los profesores son los mejores. Ya es otro tema, pero el concepto es que yo estoy dispuesto a poner plata para que niños de bajos recursos puedan educarse y puedan tener salud. ¿De acuerdo? Entonces es un buen subsidio, es un subsidio y es bueno. ¿Cuál es el subsidio malo? Entonces el diésel. Ahora Ya. me hago la misma pregunta. Yo pongo la plata, Ujú. así como pongo la plata para que el niño se eduque, pongo la plata para que los usuarios del diésel paguen menos. Ajá. Entonces ahí me hago la pregunta, ¿es bueno ese subsidio? ¿Es como la educación? ¿Llega a algo fundamental de la vida o no llega? Entonces, para empezar, yo digo, y empiezo por ahí, francamente, Marco, yo digo, yo tengo un auto a diésel y me parece totalmente injusto que la sociedad me subsidie a mí. No porque yo sea rico, sino porque yo vivo bien. Vivo suficientemente bien como para que la sociedad no me subsidie. Entonces, es lógico que yo y otra gente de medios sociales que no tienen por qué beneficiarse se beneficien. La respuesta es no. ¿Ya? Segundo, yo quiero que mi dinero vaya para que el contrabandista compre diésel barato en el Ecuador y lo venda caro en Colombia. ¿Me parece lógico eso? ¿Yo pagar para eso? No. Yo pago para la educación del niño, pero no le pago al contrabandista para que haga negocio. 3. Yo pago para que el que hace minería ilegal tenga tremenda maquinaria, use diésel y se beneficie en la minería ilegal, que es un daño terrible para el Ecuador. No. 4. La gente que procesa drogas y cosas se beneficia de esto, también se beneficia. ¿Es lógico que yo ponga plata para que se beneficie? No. Insisto, es lógico que yo ponga plata para que el niño se eduque. No es lógico ni para que yo me beneficie, ni el contrabandista, ni el de la minería ilegal, ni el de las drogas, ninguno de las mafias, ninguno de eso es lógico. Yo no pongo plata para eso. Por último, tampoco pongo plata para que malgastemos el combustible, porque cuando algo es barato, malgastamos. Malgastamos el combustible, pero por supuesto que malgastamos. ¿Cuál es la cosa típica en el Ecuador? Yo estoy con mi carro, mi camión, lo que sea, y vengo acá donde Marco. Y entonces yo me doy 10 vueltas a la cuadra hasta encontrar un parqueadero aquí delante del edificio donde está Marco, porque no quiero caminar. Ajá. ¿No? Estoy malgastando, pero si cuesta lo que tiene que costar, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar un lugar en la calle a 2 cuadras de aquí y voy a caminar las 2 cuadras. Entonces se malgasta los combustibles, lo cual además tiene un efecto en el medio ambiente, ¿no? Entonces yo digo, malo, 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 malo. Entonces sí hay que eliminarlo. Pero luego sí digo, ojo, hay al menos una sexta actividad, porque acabo de mencionar 5. Para la gente que nos está viendo estoy hablando con las manos. Para la gente que no nos ve también estoy hablando con las manos. Dije 5. Pero cuidado. Sí. Cierto. Tienes toda la razón. Ahora agrego Vaya a una- interpretarse otra cosa. Sí. No interpreten mal. Agrego una sexta, que es el transporte. Y yo digo, el transporte es una actividad importante en la sociedad, sí. Yo estaría de acuerdo con poner plata mía para subsidiar el transporte, sí, insisto, no el transporte de mi carro, estoy hablando Ajá. del transporte Público. público, exacto, que beneficia a otros grupos sociales. Yo digo, sí estaría yo dispuesto a poner la plata. Hay gente que dice que no, bueno, estoy diciendo lo que yo pienso. Yo siempre he dicho debe haber un subsidio al transporte, Ajá. no, al transporte de diésel. Entonces, en este caso de diésel, ya que estamos hablando del diésel. Entonces, me parece que hay una actividad que sí se requiere mantener el subsidio y es el transporte público. Ajá. ¿El transporte público qué es? Si queremos hablarlo en el sentido más amplio, es el transporte ¿cómo se llama? De buses. De buses dentro de la ciudad, es el transporte Interprovincial. interprovincial, exacto. Es el transporte que llega a ciertas comunidades, ¿no es cierto? El transporte comunitario. Eso, esa es la palabra correcta, exacto, el transporte comunitario, etcétera, etcétera. Ya, eso es el concepto
tiene que haber, sí estoy de acuerdo que hacer. Ahora, en la práctica puede haber complicaciones, bueno, puede haber complicaciones, pero ese es el concepto que hay que tratar de aplicar. No. Lo que sí hay que tratar de evitar es montar un sistema que evite la viveza de la gente. Eso sí, Marco. Claro. ¿Por qué digo evitar la viveza de la gente? Porque entonces si tú dices hay un subsidio al transporte, resulta que todo el mundo es transportista. Claro. Todos son transportistas. Me voy a comprar un bus. O me voy a inventar que tengo un bus. O voy a decir yo con mi carro, nuevamente yo estoy de acuerdo que me quiten el subsidio, solo le hago de ejemplo. Entonces yo mañana voy a decir, pero es que yo todas las mañanas me paro en la esquina de no sé dónde y llevo a 10 personas a la universidad, a mis alumnos o lo que sea. ¿Soy transporte comunitario? No. Soy transporte comunitario, entonces deme a mí también. Entonces, si me entiendes, estoy un poco siendo irónico, pero digo, hay que encontrar una manera de que se aplique al transporte, pero que no todo el mundo se vuelva transportista, ¿no? Es como el tema de las discapacidades, ¿no? Que o no sé si sigue había la ventaja para las discapacidades para comprarte un auto si eres discapacitado. Mi hermano es un discapacitado de verdad. Él nació 100% sordo y hoy tiene 70 y pico de años y sigue siendo sordo. Él es un discapacitado de verdad y por eso yo puedo hablar de los discapacitados porque mi hermano lo ha sido toda la vida, ¿no? Pero hay otros, tú sabes perfectamente, que van, se hacen el examen y son un poquito sordos o son un poquito no sé qué. Y ya, con eso tienen las ventajas. Pero sordos porque no le hacen caso a la mujer. Pues, pero bueno, es normal. Pero quieren andar en Mercedes-Benz, quieren andar en un BMW. Entonces, cuando dices hay unas ventajas del discapacitados, tienes que estar bien claros quién es y quién no es. Okay. Porque si no, todos se vuelven discapacitados, ¿no? Correcto. Entonces, es lo mismo. Tiene que haber un subsidio al transporte, pero hay que encontrar la manera de que sea al transportista de verdad, no a todos los que se van a inventar que son transportistas, ¿no? Porque después vas a tener una comunidad de 500 personas donde va a haber 400 transportistas, lo cual no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que evitar eso es todo. Y ahora hablando de dineros, el gobierno dice que al menos recuperaría 1.100 millones de dólares, ¿no? Ha puesto ahí como 23.300 transportistas de transportes. 230 millones, una cosa 230, ¿no? Podría poner 350 millones y ya está. Y los otros elementos, ¿crees que es correcto lo que el gobierno está haciendo? Yo creo que las demás cosas tienen un carácter político. Yo creo que el que debe recibir un subsidio es lo que tiene que ver con el transporte. Me parece que eso sí se justifica. El resto puedes agregar cositas. ¿Deben recibirle los transportistas o los estudiantes o las familias más pobres? Hay dos maneras. Subsidiar a la oferta o subsidiar a la demanda. Efectivamente. Tú podrías perfectamente liberar el transporte y decir a cada familia le voy a dar un adicional de X. Y de hecho se va a liberar los pasajes. Ha dicho el gobierno que en un año, y lo ha dicho de frente, está bien. Entonces va a liberalizar el tema de los... Bueno, yo te digo sinceramente, a pesar de que muchos amigos liberales que me oigan a decir es del colmo, Pablo Lucio, lo que dices, yo digo sinceramente, debe mantenerse, está muy bien que se mantenga un subsidio al transporte, punto. Ahora, hemos tenido 1.100 millones de subsidio general. Ajá. Ahora limitémoslo a 300 millones, pero limitemos a quién hay que limitar. Ya te digo, eso es lo que sí hay que encontrar es cuál es la forma correcta de hacerlo. Correcto. ¿No? Porque mañana el de la minería ilegal también se va a asomar. Sí, estamos de acuerdo. Y va a decir, yo también tengo transporte, subsidio. No, a usted no le voy a subsidiar. ¿No? Entonces hay que encontrar la manera. Tus argumentos son válidos. Pero yo creo que hay que mantenerse, Marco. Yo no creo que hay que eliminarlo en un año, punto. Yo creo que hay que mantenerlo. Tus argumentos son válidos al punto que le di seguimiento al último proceso de levantamiento, donde la mesa de diálogo justamente estaba chequeando esa documentación y los pueblos indígenas, los dirigentes de las organizaciones y el gobierno estaban de acuerdo en que no se debe subsidiar a quienes tienen posibilidades de hacerlo. Hoy existe la tecnología. Existe, exacto. O sea, hoy se puede hacer un montón de cosas, pero también no le veo, al menos en la mesa, y yo comparto esa visión de la mesa, que decían desde el lado de los sectores sociales, o sea, no es justificación el tema de que de lo que hay el contrabando a Perú y Colombia. Si no se puede controlar, ¿quién es el que distribuye y el que compra combustible? El Estado, el gobierno.
quién es el que maneja la fuerza pública. Si no podemos ni siquiera controlar, entiendo desde la otra parte, pero también me parece justificable esto, ¿no? Porque si no, ahí no quiero caer en un tema de un dirigente que dijo en un programa el domingo, entonces liberalicemos todo para que no haya ni lo uno ni lo otro. Entonces es llegar a extremos. Entonces yo creo que sí es posible, o sea, un tema de control, mejorar de algunas cosas. Por ejemplo, los pueblos indígenas decíamos, sí, también el contrabando. Porque no es solo que de aquí se llevan, el tema de productos agrícolas. Me acuerdo en la mesa claramente cómo traen, contrabandean productos agrícolas. Pero en este caso el tema es la discusión sobre el diésel y yo creo que lo ligado al diésel es del transporte. Creo que evitar el contrabando es extremadamente difícil porque la diferencia de precios es muy grande y eso justifica mil cosas. Entonces poner un sistema de control sería mucho más costoso que cualquier otra cosa. Ya te digo, yo creo que, como tú decías, con tecnología se debe poder montar un buen sistema de control. Focalizar a quienes... Y focalizar al transporte, que son los transportistas. De verdad, como yo te decía antes, al inicio me estoy inventando, ¿no? Pero yo digo, en una comunidad de 500 personas, yo le digo a la comunidad, deme los números de placa de los 10 transportistas de la zona. Usted me dice que hay 100. Yo le digo, ¿cómo va a haber 100 transportistas para 500 personas? No puede ser, pues. No, entonces deme 10. Ya, y deme las placas. O los que sean. Y yo, los que sean, pero en realidad, nuevamente, pero lo que sea tiene que ser realista. Claro, porque, claro. Ya te digo, si me vas a dar 100 veces no tiene sentido. Lo que es realista, entonces yo voy a poner en la base de datos de esas placas y esa placa cuando va a la estación de servicio, la estación de servicio le toma la foto a la placa, igual que hacen cuando uno va con el carro de uno, que saben todo. O sea, yo correcto, yo no llega ya con la placa saben todo. Un poco más hasta de que estoy enfermo. y otras cosas más graves. y entonces eso está en la base de datos. Correcto. Llegas y te dice, es el cupo. ¿Usted tiene un cupo de cuánto? Me estoy inventando. 100 galones al mes. También me estoy inventando, no digo que sea eso. 100 galones al mes. Cuando tú llegas a tus 100 galones al mes, se acabó el subsidio de ese mes. ¿Por qué? Porque si hay los vivos, Marco, ¿qué hacen? ¿Qué? Cargan con subsidio, el día siguiente le sacan, revenden y vuelven a cargar el día siguiente. No han usado en el transporte, han usado en revender. Entonces tienes que ponerles un cupo. En Cotopaxi, Lourdes Esteban decía que hasta del sector público cargan y luego no ocupan y van a venderlo. Bueno, ese es un tema. Entonces, ahora, eso hay que hacer. Y el tema de la inflación. El mito de la inflación. Es un mito. Dice que esto sale de las comunidades, no es solamente el transporte que va de Quito a Guayaquil, el tractorcito pues usa diésel y ya ahorita tiene que pagar más del 40% más de incremento. Entonces, ¿cómo responder al mito de la inflación? No es un mito, es una realidad, perfecto, pero una realidad limitada. Es decir, si tú me dices que a nivel micro y a nivel macro, porque como te decía al principio, la macroeconomía es el resultado de la micro, no es que son dos cosas diferentes, lo mismo, la macro es el resultado de la micro, es la suma de las micros, digamos así, o el agregado de las micros. ¿Va a haber impacto? Sí. O sea, yo te digo, cuando en tu vida personal tomas decisiones difíciles, ¿hay impactos o no hay? Hay impactos, pues. Cuando en tu empresa tomas decisiones difíciles, hay impacto. Entonces, pretender que no hay un impacto es engañarnos. Pretender que el impacto es una cosa desmedida, increíble, inmanejable, tampoco es. Es simplemente una circunstancia que yo creo que si logras dar el subsidio al transporte en las condiciones que acabamos de decir, tú logras dar ese subsidio al transporte, el impacto más importante es en el transporte, por ende eliminas ese impacto. El resto de los impactos, nuevamente, yo no estoy diciendo... ¿Cómo? ¿Y en el transporte de productos? ¿El comercio? Hay que pensar este tema, hay que pensarlo, no sé exactamente, pero el transporte de personas en todo caso sí. Tiene que haber un impacto, sí lo va a haber, ¿no? Todo acaba siendo más impactante para la gente pobre. Todo en la vida, desgraciadamente es así. Cualquier cosa que pasa en una sociedad mala, o sea, no mala, sino complicada, ¿a quién más afecta? A la gente más pobre. Eso es un hecho. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Inclusive los paros. Exactamente. Sí, exactamente, claro. Es una realidad, yo lo he dicho. Exacto, tienes toda la razón. Entonces, pero yo creo que si logramos focalizar en el transporte, estamos eliminando probablemente la fuente más importante de impacto. Hay impacto, sí. El impacto es de la gente más pobre, sí. Y por eso el objetivo de todo lo que hacemos en la sociedad, en economía estoy hablando, siempre tiene que ser
cómo esto me ayuda en el camino a ir teniendo una economía más sólida que crezca más. Ajá. ¿Por qué? Porque el crecimiento es la única fuente de mejorar la vida de la gente, porque eso genera actividad económica, empleo, ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el objetivo debe ser no la estabilidad per se. O sea, yo quiero que sea más estable, ¿por qué? Porque con eso los economistas estamos satisfechos. No, ese no es el objetivo. Claro. El objetivo es que la economía sea más estable para poder crecer más y que permita crear empleos, ingresos, etcétera. Y a la larga, ¿para quién? Para la gente de más bajos ingresos. Este debe ser el objetivo. Esto, bien manejado, ¿va ayudando en la dirección de la estabilidad y el crecimiento de la economía? Sí. Yo sé que en este momento no. Es como cuando tú dices, estoy enfermo y me voy a operar. El día siguiente estás peor o mejor. Estás peor. Después del rato de la operación, ¿estás mejor o estás peor? Obviamente que estás peor, pues, ¿no? Claro. Y luego hasta recuperarte, ¿estás mejor o peor? Estás peor, pues. Pero Claro. ¿para qué lo haces? Lo haces porque eso te da un camino a mejorar. Esto de Claro. aquí es parte de ese camino. Hay 1000 cosas que hacer en el Ecuador. Habrá otra oportunidad que conversemos porque ya se nos acaba el tiempo. Te doy la analogía. A ver, del 12 al 15%. Dijo que la situación va a cambiar, nada. Es como el doctor que te da la receta, pero tú no te mejoras. Entonces, hoy ya hay falta de credibilidad cuando dice Es vamos a mejorar. Son como 1.500 millones de dólares y todos. Yo dije, estoy de acuerdo. Porque dije, vamos a invertir en seguridad, la policía no tiene armamento, equipamiento, perfecto. Pero entonces va creyendo en una incredibilidad que se complica. Es como Y tú sí. dices al revés, poniendo la misma analogía. De acuerdo. Vas al mismo doctor, Muy estás válido. con gripe, te da el remedio, pero a la final no te sana. Y si tú me oíste hace año y pico, yo no estaba de acuerdo con la subida del IVA, Ujú. porque me parecía que era darle más plata al gobierno para malgastar más plata. Ujú. Yo no estaba de acuerdo. ¿No puede pasar lo mismo ahora? Es que aquí me parece, y por eso estoy de acuerdo con el tema del diésel, es que estás eliminando algo malo. No Ajá. es lo mismo que simplemente, en el caso del IVA, solo le das plata al gobierno. Ya. Aquí estás eliminando algo malo para la sociedad. Lo estás focalizando, pero eliminando con focalización algo malo, que ya lo explicamos por qué. Ahí están las 5 manos, ¿no es cierto? Las 5 razones de por qué, los 5 dedos, no las 5 manos, de por qué el subsidio Ok. al combustible es malo. Entonces, el IVA y el combustible es muy diferente. Sí. En un caso, tú simplemente le estabas dando Pero al el gobierno tiene que aprender Pero por a supuesto. que esos recursos tienen que ir justamente Sí, señor. para Sí, señor. educación, salud. Sí, Dice que está señor. complicado. Y el artículo que yo escribí, pues me imagino que no lo habrás leído, pero lo puedes leer ahora, Gracias si me lo compartes. del Universo el día sábado, Ajá. yo termino diciendo, si es simplemente para darle más plata al gobierno, que estaba malgastando en un subsidio malo, que es el Ujú. diésel, para malgastar en otras cosas, no vale la pena. Ok. Tu mensaje final hoy ha sido el diálogo muy, muy interesante. Creo que quedan Para mí muchas sí. cosas en el tintero, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es tu mensaje final? Espero que hayas amanecido con el pie derecho y no con el izquierdo por con el derecho, opositivo con el derecho. para mandar un mensaje. Por porque, supuesto. porque si no mandamos un mensaje positivo, estamos complicados. No, yo sé. Yo creo que hay y dentro de lo posible posibilidades. siempre. Mira, el Sí, Ecuador sí, es sí, Ecuador. El Ecuador es un país con mucho potencial. El Ecuador es un país que tiene una serie de virtudes Ajá. importantes. Y una de las virtudes más importantes que ahora le estamos perdiendo, pero no por culpa nuestra, sino de la narcoeconomía mundial, es la capacidad que hemos tenido en el Ecuador para controlar la violencia Ujú. colectiva. No, Ya. no hemos- Tuvimos guerrillas de los dos Exacto, vecinos y Exacto, aquí... ese era uno de esos ejemplos. Te iba a Sí, decir, sí, no sí, hemos sí. tenido guerrillas como ellos, no hemos tenido guerra civil como Ajá. tantos países, no hemos tenido dictaduras como han tenido los Mm. países vecinos, hemos tenido... Algunos que quieren parecerse Sí, nada más. exacto, hacen un gran esfuerzo, estoy de acuerdo contigo. No hemos tenido dictaduras. O sea, hay una serie de valores de capacidad de convivir en sociedad que son muy fuertes en el Ecuador y que Ajá. te digo, capaz que lo estamos perdiendo por las narco, pero eso no es culpa nuestra, es la narcoeconomía que ha venido. Pero bueno, también si Es vienes un por impacto culpa, global. pero también es culpa nuestra de haberle dejado que venga, ¿no? Pero bueno, entonces tiene una cantidad de cualidades la gente, el esfuerzo de la gente. Un país sí. hermoso. Exacto, todo eso. Entonces yo creo que tenemos que partir de eso, que tenemos un gran país, pero que no estamos logrando hacerlo funcionar como podría funcionar, ¿no?
El Ecuador no es lo que podría ser. Es un país maravilloso, pero podría ser mucho más maravilloso aún. Sobre todo para la gente de más bajos recursos, ¿no? Para todos. Sí, para todos, pero sobre todo para la gente, porque al final la economía hay que pensarla para la gente más pobre, no para los demás. Los demás se las arreglan en la vida. Claro. ¿No? Y entonces yo creo que, y lo que hablamos, yo creo que lo que necesitamos es líderes que tengan la capacidad de dialogar, de oír, de decir, esta no es la verdad absoluta, o lo que yo pienso no es la verdad absoluta. Yo dialogo con los demás y encontramos soluciones. Ese es el gran tema que yo creo que necesita el Ecuador. Creo que sí lo podemos hacer. Espero que lo hagamos. La Asamblea Constituyente, tú estás más bien a favor, yo estoy más bien en contra. Capaz que es ese espacio, pero si lo hubiera la Constitución, hay que ir con ese espíritu de dialogar con los demás y de sentarnos en orden alfabético y no como enemigos. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido un diálogo muy, muy interesante, constructivo. Yo también defiendo las libertades de todos, a que haya gente de izquierda que piense distinto, gente liberal, gente que también promueve los derechos de los pueblos indígenas. De hecho, soy un indígena liberal, lo he dicho en muchas circunstancias de frente, tratando de viabilizar sobre todo nuevos espacios de debate y de discusión. Y hoy lo que nos queda es hacer estos puentes, hacer este diálogo. A lo mejor los gobiernos se bloquean, pero creo que el ámbito empresarial haga un diálogo con los sectores indígenas. ¿Por qué no? Somos ecuatorianos, todos queremos vivir en paz, todos queremos desarrollar. Si hay gente de izquierda, ¿por qué no dialogar con alguien de derecha? No vamos a convencernos entre nosotros, eso estamos claros, pero sí podremos encontrar al menos ejes comunes en la lucha y en una guerra interna contra el narcotráfico, el crimen organizado, la reactivación económica, el empleo, ¿no es cierto? El tema de educación y salud. Son los 5 puntos, pongámonos de acuerdo y cada uno siga siendo del Barcelona, del Nacional, de la Liga, pero pongámonos la camiseta hoy que viene el Mundial, justamente la camiseta del Ecuador. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Un abrazo, Pablo, encantado de haber estado aquí, Marco. Muchas gracias. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Suscríbete en nuestras redes de Sin Filtros con Marco.